Dios Padre, muchas gracias por tu bendición, por traernos esta mañana, Señor, en cuerdas maravillosas, poderosas de amor, a estar aquí, Señor, en tu presencia. Bendícenos hoy, Señor, a través de esta palabra, aún reconociendo que Satanás hará todo lo posible para que no escuchemos este mensaje, porque Él conoce y sabe muy bien que la verdad siempre nos hará libres, y porque Él no quiere perder control de aquellas cosas que nosotros en nuestra debilidad muchas veces le vamos cediendo. Pero yo hoy, Señor, declaro toda presencia del Espíritu Santo en este lugar, declaro todo tu amor y todo tu poder en medio de nosotros, y declaro, Señor, que nos haces no solamente oidores, sino también hacedores de esta tu palabra. Agrega, Señor, añade aquellas cosas que hoy, dile, yo estoy necesitando para crecer más como tu hijo, como un verdadero creyente, Señor. Te damos a ti toda la gloria y te damos toda la alabanza en este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué les decía que oráramos hoy diferente? Porque hoy voy a hablar de algo que hay veces la iglesia es escéptica, lo creemos, algunos, otros no. Y porque hay veces nos resulta, es muy bueno cuando nos hablan de la fe, de la gracia, del amor y de todos estos temas que nos llenan de gozo, de alegría y esperanza. Pero por ejemplo hablar de demonios no es como muy agradable, ¿cierto? Que nos hablen acerca de los demonios. Pero los demonios están en la Biblia, ¿cierto? O que nos hablen del infierno. Nos gusta que nos hablen del cielo. Del cielo sí nos agrada mucho, pero hablar del infierno no tanto, ¿cierto? Pero hay que hablarlo, hay que hacerlo porque está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Y yo quiero hablar hoy acerca de los demonios, pero de unos demonios muy especiales, ¿ya? Y está en Habacuc, en el capítulo 1, me van a acompañar allí, capítulo 1, y quiero leerles los versículos 5 y 6. Habacuc 1, 5 y 6. Dice: miren entre las naciones y vean y asómbrense. Yo voy a hacer en sus días algo a lo que ustedes no darán crédito, aunque se les cuente. Estoy por hacer que vengan los caldeos, un pueblo cruel y tenaz, que recorre toda la tierra para adueñarse de los territorios de otros pueblos. En otra versión dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí que yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, para poseer las moradas ajenas. ¿Ya? Yo quiero hablar hoy, quiero compartir un poco con ustedes sobre el espíritu de los caldeos. Los caldeos fue una nación que está en la Biblia, que existió, ¿ya? Bueno, Nabucodonosor, todos conocemos Nabucodonosor, hemos oído hablar de Nabucodonosor. Él era caldeo, era rey caldeo, ¿ya? Entonces aquí Habacuc dice que van a venir los caldeos, es lo que dice Habacuc, le está diciendo al pueblo de Israel, van a venir los caldeos, y aclara cómo eran, un pueblo ¿qué? Cruel y tenaz, que recorre toda la tierra para adueñarse, para poseer los territorios de otros pueblos, ¿ya? O sea que el espíritu de los caldeos tiene una característica, le gusta adueñarse ¿de qué? De lo ajeno. Esa es la característica del espíritu de los caldeos. Les gusta adueñarse de lo ajeno. Ahora, ¿por qué es importante? Yo vengo aquí y le traigo la escritura que está en Habacuc, ¿ya? Aquí en Habacuc habla de los caldeos, porque los caldeos son un tipo de demonio, de espíritu. Ahora, estos espíritus intentan tomar el control, me impacta porque dice sobre las moradas o los territorios que no son de ellos. Ahora, ¿por qué relacionamos esta porción de la Biblia a los caldeos con demonios? Porque los caldeos, yo hablo de la nación caldea, ya no existe en los tiempos de Habacuc.
O sea, cuando Abacú escribió esto, ya los caldeos no existían, habían desaparecido. O sea, la nación como pueblo ya había desaparecido. ¿Por qué? Porque los caldeos fueron destruidos en el año 539, en la época de Jeremías. No lo voy a leer por tiempo, pero si usted quiere saber un poco, en el libro de Jeremías, en el capítulo 50, ahí narra la destrucción de la nación caldea. Ahí narra. En Jeremías 50 usted encuentra, ahí le muestra cómo los caldeos son borrados de la faz de la tierra. Entonces, cuando Abacú describe esta porción de los caldeos ¿qué? Ya no existen. Por lo tanto, ¿de qué está hablando Abacú? Si los caldeos no existen, ¿de qué caldeos está hablando allá Abacú? De su espíritu, de lo que ellos dejaron, de sus demonios. ¿Ya? No quedó nadie, los caldeos dejaron de existir, ¿cierto? Y ya no se mencionan más. O sea, después de Jeremías, usted no encuentra que se mencionen más los caldeos como nación, como pueblo, porque ellos desaparecen. ¿Ya? Pero en Abacú se está mencionando, es como una clase de demonios o de espíritus. O sea, cuando Abacú habla de que los caldeos van a venir y van a tomar posesión de lo ajeno, no está hablando de la nación, está hablando de ¿qué? De su espíritu. Entonces, los caldeos representan espíritus demoníacos y yo le quiero mostrar algunas cosas sobre los caldeos. Lo primero, son ladrones. El espíritu de los caldeos son ladrones. Versículo 6, estoy por hacer que vengan los caldeos, un pueblo cruel y tenaz que recorre toda la tierra para adueñarse, ¿de qué? De lo ajeno. Intentan adueñarse de moradas que no son de ellos, que son ajenas. Y recuerde que la Biblia dice que Satanás es un ¿qué? Es un ladrón. Y tiene un ejército de demonios que hace el trabajo por él. Le voy a dar un ejemplo bíblico. Había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Y dice la Biblia que Satanás la tenía atada. ¿Cómo la ataba? Por medio de un demonio. ¿Ya? O el joven gadareno, hemos leído la historia del joven gadareno. Estaba atado por Satanás a través de un espíritu de ¿qué? De locura. ¿Ya? Entonces, si usted toma la decisión de seguir a Dios, ahora, pero de seguirlo verdaderamente, porque muchas personas dicen que son seguidores de Dios, pero en realidad uno va a mirar y de seguidores no tienen como mucho, más bien poquito, ¿cierto? Pero cuando usted toma una decisión verdadera de seguir a Dios, ¿cierto? Poniendo su palabra por obra, entregándole el control de su vida, entonces los demonios van a ir detrás de ustedes. Yo quiero que entienda eso. Los demonios no van detrás de los incrédulos. ¿Para qué? Si ya los tienen. Un demonio no va detrás del mundo, no, para nada. Ellos van detrás de ¿quién? De los creyentes. Por eso Abacú, ¿a quién le está hablando aquí? Le está hablando al pueblo de Israel. Y le está diciendo, cuidado que van a venir los caldeos que se roban lo ajeno. ¿Ya? Ellos van a estar detrás de los creyentes. ¿Para qué? Para mantenerlos derrotados. Para que no testifiquen de Jesucristo. Yo en el diccionario bíblico dice acerca de los caldeos. Dice, caldeos como si fueran demonios. Así dice el diccionario bíblico. Usted busca la palabra caldeo y dice, igual como si fueran demonios. ¿Ya? Y Jesús nos enseña mucho acerca de los demonios. Jesús nos enseña mucho. Vaya un momentico al libro de Mateo, al capítulo 12. Mateo capítulo 12. 43 al 45. Es muy interesante este pasaje de Mateo 12. 43 y 45. Dice la palabra de Dios. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no ¿qué? Y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Desocupada, barrida y adornada. O arreglada. Tres cosas pasa con la casa.
¿Cuáles tres cosas pasa con la casa? Está desocupada, está barrida y ¿está qué? Y está arreglada. Y dice que el demonio puede volver a entrar a la casa porque al volver la encuentra de esa manera. Dice que el demonio se va, quiero que lo lea nuevamente, que el espíritu impuro, un espíritu impuro es un demonio, dice, sale del hombre, o sea, ¿de cuál casa sale? De usted. Recuerde que usted es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces sale de su vida, anda por lugares áridos, buscando dónde ir, dónde reposar, ¿cierto? Y como no haya ninguno, entonces vuelve otra vez ¿a dónde? A la casa de donde salió, o sea, donde usted. ¿Y cómo la halla? La halla de tres maneras. ¿Cómo la halla? Desocupada, barrida y arreglada. Ahora, ¿cuál es la clave y la razón por la cual el demonio puede volver a entrar? Miren, esto es bien interesante y bien importante. ¿Cuál es la razón por la cual uno a veces dice, bueno, ¿y el demonio por qué puede volver a entrar? Si ya lo echaron, si ya salió fuera, si oraron, se entregó al Señor, le entregó su vida a Dios y se deshizo de todo, limpió su casa, limpió su vida. ¿Por qué vuelve a entrar? Porque las personas deciden seguir a Cristo, entregan su vida al Señor, ponen su vida en orden. Entonces hacen la tarea, limpian su casa. ¿De qué la limpiamos? Cuando usted y yo recibimos al Señor, ¿usted de qué la limpió? Piense de qué la limpió. Uno la limpia de muchas cosas, la limpia de muchos pecados. Usted llega y arregla las finanzas, ¿sí o no? Usted viene y arregla su carácter. Pero aquí viene el problema. Usted hace todo eso, pero el problema es que usted a veces la mantiene ¿qué? Desocupada. Usted cumple con las dos primeras, la barre y la arregla, ¿sí o no? Cuando uno recibe al Señor, uno barre y arregla la casa. ¿Cómo la barre y la arregla? Cuando usted comienza a tratar de poner las cosas en orden, ya no más a la deuda, sale este espíritu de deuda de mi vida, me voy a poner a ser organizado mi finanza, voy a empezar a ahorrar, organiza de pronto su salud también, dice, me voy a empezar a alimentar mejor, voy a cuidarme más, en fin, usted su casa la barre y la arregla, pero la mantiene desocupada. Ahí está el problema. No llena su vida con la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿cuántas veces lee usted la Biblia en la semana? ¿Cuántas veces usted la abre? No toma en serio la congregación, no lo toma en serio. Hoy voy, mañana no voy, hoy ya he ido como 3 veces estos últimos domingos, entonces ¿para qué voy a volver a ir hoy? Me voy a dar un descansito. Entonces no llena su vida con la palabra de Dios, no toma en serio la congregación, no tiene vida de oración, no ora. Le vive pidiendo oración a todo el mundo, pero no ora usted no ora, no le entrega al Señor, ¿cierto? En oración su vida, no apoya la obra del Señor, tampoco hace eso. Eso es mantener su casa ¿qué? Desocupada. Usted la desocupa cuando no la llena con la palabra, cuando usted no se congrega en serio, cuando usted no tiene vida de oración, cuando usted no apoya la obra del Señor, no se involucra en nada ministerialmente. En ese momento, ¿cómo tiene usted la casa? Desocupada. Sí, está bien, usted la limpió. Usted la limpió y usted dice, esto no lo voy a volver a hacer, voy a cambiar esto, voy a cambiar mi manera de vivir, voy a cambiar muchas cosas, pero la mantiene desocupada. Y ahí es donde entonces el demonio dice, voy y vuelvo otra vez. ¿Ya? Mire, muchas veces creemos que no necesitamos a Dios hasta que estamos en problemas. Y entonces ahí es cuando verdaderamente nosotros ¿qué? Lo buscamos, ¿sí o no? Lo buscamos. No es sino que nuestra vida camine bien, o al menos medio bien, para usted sentirse ¿qué? Tranquilo y seguro. Pero no es sino que el enemigo medio toque su vida en alguna área para usted mismo correr otra vez donde el Señor. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Caldea era una nación muy pequeña. ¿Ya? Y hay cosas de los caldeos que tal vez no conocemos. Por ejemplo, ellos se apoderaron de Babilonia. Nabucodonosor, ahí fue cuando Nabucodonosor tomó como rey, ¿cierto?
y se convirtió en rey de Babilonia. Él era caldeo. Pero hay algo bien importante. Vaya al libro de Daniel. Gracias. Vaya al libro de Daniel por un momento para que usted vea algo bien interesante acerca de los caldeos. Vaya al libro de Daniel. Entonces, mire, hay dos cosas. Nabucodonosor, que era caldeo, era el rey de Babilonia, ¿sí o no? Él viene y se roba dos cosas del pueblo de Dios. Se roba dos cosas del pueblo de Dios. Y eso es lo que hace hoy el espíritu de los caldeos, o los demonios de los caldeos. Le gusta robarse cosas de nosotros, adueñarse de lo ajeno, ¿cierto? Y ellos se roban dos cosas de la iglesia de Cristo. Yo sé que esto que le voy a decir lo va a asombrar y posiblemente hasta no lo va a creer, ¿cierto? Porque además eso es lo que quiere Satanás, que esto sea como una fábula que diga, uy, eso está como muy exagerado, pero eso está en la Biblia. Mire lo que se robó. Daniel capítulo 1, del 1 al 6. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacín cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de que se llevaran algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos Aspenaz debía enseñarle las escrituras y la lengua de los caldeos. Para su alimentación diaria el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años y al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Y luego dice en el 6, entre estos jóvenes se hallaban Daniel, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Dos cosas, cuando Nabucodonosor era el rey de Babilonia, va a Israel y se roba dos cosas de allá. ¿Qué se roba? Se roba el diezmo y la ofrenda. Y se roba la próxima generación. ¿Cómo ve usted eso? Se robó el diezmo y la ofrenda y se robó la próxima generación, porque se llevó a los jóvenes, ¿ya? Entonces se robó el oro y la plata del templo, que era lo que estaba dedicado al Señor. Eso que estaba allí, que él entra y se roba allá, era lo que estaba dedicado al Señor. Él se roba el oro, la plata y se lo lleva, ¿sí o no? Se robó a los líderes o a la futura generación del pueblo de Dios. Ahora, si usted pone atención, eso es lo que hoy esos espíritus caldeos se están robando en nuestra vida cristiana y en la iglesia. No. Colócame nuevamente, por favor, el versículo, pero en otra versión, para que lo ampliemos. Eso es, eso. ¿Cómo dice? Muy bien. Mire, Joacín de Judá, y les permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios, dice allí. ¿Y cuáles eran los objetos sagrados? Los tesoros del templo, el oro, la plata que la gente llevaba y la ofrendaba y la tenían en el templo. Eran sus ofrendas y eran sus diezmos los que llevaban allá. Entonces se roba esto, escuche muy bien. Entonces, si usted pone atención, esos espíritus caldeos se están robando hoy en día lo mismo. Primero, las finanzas. Vemos hoy personas que su presupuesto no alcanza, ¿sí o no? Las deudas se esclavizan. Hoy en día las tarjetas de crédito, los bancos, eso es un espíritu caldeo. Yo sé que suena como algo, ¿qué? Absurdo, exagerado, pero es la verdad. Recuerde que se roba lo ajeno. ¿Qué es un préstamo? ¿Qué es un dinero de una tarjeta de crédito o un préstamo que usted? Es un dinero que no existe, es un dinero que usted no tiene.
y que usted viene y se lo gasta. ¿Ya? Entonces, vemos hoy que las deudas se esclavizan. Vemos hoy cómo la gente vive del préstamo. La gente vive, hay personas que viven todo el mes del préstamo. Le prestan al compañero de trabajo, llaman al tío, llaman al papá, llaman al abuelo, llaman al que sabe que tiene el dinero para que les ayude, para mercar, para pagar los servicios. O sea, y todo el mes es así, ¿ya? Que viven ajustadamente. Y por lo tanto, usted se pone a mirar y por eso nunca alcanza ni para quién, ni para Dios. No alcanza ni para ellos ni para Dios. Entonces, ese espíritu caldeo se roba las finanzas. ¿Para qué? Para afectar la iglesia, para afectar su vida financiera, ¿ya? Se roba la generación. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Una generación jóvenes que no quieren ser enseñados por la palabra de Dios. Quieren ser enseñados por el mundo. Jóvenes en la iglesia que ni siquiera conocen la Biblia. Esa es la verdad. Mira el versículo 4. El versículo 4 dice: debían ser jóvenes bien parecidos, sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos apenas debía enseñarle la escritura y la lengua de los caldeos. O sea, tenían que borrarle todo lo que conocían del Dios de Israel y ponerles un chip nuevo, el de los caldeos. ¿Cómo? Enseñándole una lengua nueva. Hasta la comida se las cambió. No me diga que no es igual a lo que estamos viviendo hoy en día con nuestros jóvenes, con esta generación. Entonces los caldeos atacaron lo que Dios pone en sus mentes y en sus cuerpos. Y por eso vemos hoy una generación que piensa y vive en lo material y no en lo espiritual. Eso es lo que estaba tratando de hacer Nabucodonosor. Que aprendieran la lengua de los caldeos, la comida de los caldeos, la cultura de los caldeos y se olvidaran de la de Dios. Dos cosas se robó. ¿Sí ve? Por eso Habacuc dice: tengan cuidado porque van a venir los caldeos que les gusta adueñarse ¿de qué? De lo ajeno. Nabucodonosor se adueñó de lo ajeno, de la juventud, de la generación nueva de Israel, y se adueñó de las finanzas, de cosas que no le pertenecían. Y usted hoy no se explica por qué sus hijos están tan perdidos, por qué usted ve a los jóvenes tan perdidos. Usted no se explica hoy por qué sus finanzas están tan perdidas. Mire, los caldeos le enseñaron idolatría y rebeldía y a vivir libres de la autoridad de Dios. Eso fue lo que los caldeos hicieron con esa nueva generación, ¿ya? Los caldeos son inhumanos. Vuelva a Habacuc. Vamos a volver a Habacuc. Vuelva a Habacuc. Porque esta es otra característica del espíritu de los caldeos. Ellos son inhumanos. Habacuc 1, pero vamos a leer 7 al 9. Mire lo que dice: es un pueblo formidable y terrible, que por sí mismo decide lo que es justo y digno. Sus caballos son más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Sus jinetes vienen de lejos, a galope tendido, vienen raudos como águilas, dispuestos a devorar. Y todos ellos caen sobre su presa, el terror los precede y recogen cautivos como quien recoge arena. Ahí está describiendo cómo son los caldeos, el espíritu de los caldeos. Son inhumanos. No tienen misericordia con nadie. Me impacta mucho porque dice que son ligeros como leopardos y dice que son más feroces que los lobos nocturnos. Que los lobos nocturnos. Es una característica de este espíritu. Son como lobos. ¿Sabe usted que a los lobos les gusta atacar solamente de noche? Ahora, muchas fieras cazan es de qué? Cazan es de noche. Es de noche que buscan sus alimentos. Es de noche que miran cómo destruir la presa. Y es interesante ver la comparación que aquí Habacuc está haciendo con los caldeos, de que son como lobos nocturnos, porque el lobo estudia los movimientos de su presa para saber cómo atacarla. El lobo es un depredador muy, muy peligroso.
Y él estudia la presa. Así lo hacen los demonios con nosotros. Nos estudia. Así como un lobo animal estudia en la noche, sale a cazar, estudia la presa, la estudia. Así hacen los demonios con nosotros, nos estudia, nos mira nuestros movimientos. ¿Cómo? Él mira cómo negociamos, él mira a usted cómo negocia. Qué tan transparente es para negociar o qué tan tramposo es para negociar. Él mira cómo hablamos, Ahora, él no mira cómo hablamos en la iglesia, porque él sabe que aquí usted habla como angelito. Él sabe que usted aquí habla, mejor dicho, como recién bajado del cielo. No, él le gusta mirar es cómo habla usted en su casa. Cuando sale de aquí llega a la casa. Cómo habla usted en su trabajo. Cómo habla con los amigos. Cuando está ahí en un grupo de amigos. Eso es lo que él mira. Él te estudia de tú cómo hablas. Él estudia cómo tratamos a los demás. Cómo tratas tú a tus hijos, cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, cómo tratas a tus amigos, a tu mamá. Él mira cómo tratamos a los demás. Él mira qué pensamos, de qué manera nosotros pensamos, cómo vivimos. Y sobre todo, algo que hacen los lobos, él siempre busca en la presa su debilidad. Por eso dice que muchos lobos cazan nocturno porque les gusta buscar presas que no son buenas para ver de noche. Hay animales silvestres que no son muy buenos para ver de noche. Esos son los que cazan los lobos. Los que son limitados en su visión nocturna, los lobos están ahí listos para agarrarlos. Y eso mismo hacen los espíritus con nosotros. Ellos miran en qué somos débiles, en qué nos falta la fe. ¿Ya? ¿En qué nos falta la fe? Mire, el espíritu de los caldeos les gusta atacar a la oveja que está aislada. ¡Wow! Esa sí es tremenda. Le gusta atacar la oveja aislada, a la oveja que le gusta andar por su cuenta, porque es que hay muchas ovejas en la iglesia que les gusta andar por su cuenta, ¿ya? Que no les gusta depender de Dios, que no les gusta depender de la iglesia, que no les gusta depender. A esa es donde los caldeos se vuelven como lobos nocturnos. En los momentos de más dolor y angustia y depresión es cuando más ataca el enemigo. ¿Por qué? Porque él es inhumano. Ahí lo está describiendo Habacuc. ¿Ya? Dice que es un pueblo formidable, terrible. Por sí mismo decide lo que es justo y digno. Sus caballos son más ligeros que los leopardos, más feroces que los lobos nocturnos. Son hábiles. Fuera de que son inhumanos, son hábiles. Los demonios nos distraen para poder engañarnos. ¿Y cómo nos distraen? Nos distraen, por ejemplo, con el trabajo. ¿Cómo? Aumentándolo, ¿sí o no? Aumentándonos las horas de trabajo, aumentándonos el trabajo más, para que usted no tenga descanso, para que usted no tenga tiempo de ir a la iglesia, para que usted no tenga tiempo de leer la Biblia, para que usted tenga tiempo de orar. O sea, él aumenta el trabajo, así nos distrae. Nos distrae con el dinero. ¿Cómo? Amándolo, deseándolo. Nos distrae con actividades. Te pone a hacer muchas cosas. ¿No? Hay personas que le tiran a todo. ¿No? Es como los papás de ahora modernos, ¿no? ¿Sabía usted que están descubriendo que los niños están sufriendo hoy de una depresión? ¿Sí o no? Hay mucha enfermedad y desgaste mental en los niños de hoy. Y están descubriendo que es porque los papás los tienen haciendo de todo. Salen de colegio a las 3 y los está esperando clase de piscina hasta las 4, luego clase de música hasta las 6, luego clase de música de inglés, luego clase de inglés hasta... Entonces, el niño es de todo, es maromero. Y la mamá feliz, ¿sí o no? Que porque lo tiene haciendo de todo. Lo tengo estudiando inglés, lo tengo estudiando guitarra, lo tengo estudiando yo no sé qué, lo tengo en clases de yo no sé qué, fuera del estudio. Y están, y saben mucho. Eso es lo que hacen los son hábiles. ¿Ya? Distrae, mire, se adueña de las generaciones nuevas. Nos distraen con deseos y con comodidad.
¿Sí o no? Nos distraen con deseos y con comodidad. Son muy inteligentes y se aprovechan de nuestra incredulidad y de nuestra ignorancia en las Escrituras. Oseas lo dice claramente. Mi pueblo pereció, ¿por qué? Por causa de falta de ¿qué? De conocimiento. Por eso perece usted. De eso se aprovecha el espíritu de los caldeos, de su ignorancia, de nuestra ignorancia en la palabra de Dios. Porque entre menos palabra, menos conocimiento. Entre menos comunión con Dios, más brutos seremos para los demonios y ellos serán más inteligentes. Entonces a veces no se explica, ¿sí o no?, de por qué los demonios hay veces vienen. Ya me entiende la parte cuando él dice que él va por esos desiertos y vuelve otra vez a su casa y la encuentra ¿qué? Desocupada. Sí, la encuentra barrida, organizada, pero está desocupada. ¿Por qué? Porque usted no estudia, usted no se mete de lleno con la palabra de Dios para entender a qué es lo que usted se tiene que enfrentar en la vida. Por eso entre menos palabra, menos conocimiento, hay menos comunión con Dios. Quiero regalarles una escritura final, que está en Primera de Pedro, en el capítulo 5. Versículo 8, un versículo también muy conocido. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Sean sobrios, prudentes o sobrios. ¿Sabe qué significa ser prudente o sobrio? Tenga control. No dejen que los demonios tomen el control, no se dejen engañar. Un poquito de lo que Habacuc le estaba diciendo al pueblo de Israel en ese momento, cuando les advertía que tuvieran cuidado porque el espíritu de los caldeos venía y les gusta adueñarse de lo ajeno. ¿Ya? Sean sobrios. Significa tenga control. Ser sobrio es tener control. Una persona embriagada nunca está en control. Nunca. ¿Cuántas veces usted se ha burlado o se ha reído cuando ve un borracho? Creo que muchos lo hemos hecho. Cuando uno ve un borrachito por ahí, ¿qué? Dando lora. ¿Sí o no? Dando tumbos, dando lora, hablando lo que no es. ¿Sí o no? Cuando usted ve una persona, ha visto una persona pasada de tragos. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque no está en control. Y cuando usted no está en control, usted lo único que hace es ¿qué? Locuras, ridiculeces y perdone la expresión, y estupideces. Eso hace un borracho. Hace estupideces, locuras, ¿sí o no? Y por eso el Señor nos advierte a través de Primera de Pedro que usted tiene que tener cuidado porque dice allí, manténgase firme, sean prudentes, sean sobrios, atentos. Su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los demonios son reales. Los caldeos son reales. Yo cuando veo hoy en día, una iglesia con tantas afugias económicas, con personas viviendo como con lo justo, viviendo estrechamente y que todo lo solucionan a base de préstamos, de todo esto y de una mala organización financiera, uno dice, ahí está el espíritu de los caldeos. Cuando uno ve esta generación que estamos viendo ahora de jóvenes, ¿sí o no? Uno va a la época de Nabucodonosor. Se le robó a Israel, se le robó a Dios, al pueblo de Dios, se le robó a los jóvenes, ¿para qué? ¿Para cambiarles?
la mentalidad, el chip. Y yo le pregunto, ¿no estamos viendo eso hoy en los jóvenes? ¿Su chip de aquí está qué? Cambiado. Una nueva lengua, una nueva cultura. Eso es. Lo que Nabucodonosor quería era que se olvidaran de todo lo que habían aprendido como israelitas y que aprendieran, ahí dice muy claro, la lengua y la cultura de ¿qué? De los caldeos. Yo sé que Satanás va a hacer todo lo posible para que toda esta palabra de hoy a usted le parezca una tontería. Pero usted no puede olvidar que dice que la palabra de Dios es la única que nos hace ¿qué? Libres. No hay más. Y los caldeos están ¿qué? Están en la palabra de Dios. Esto es inevitable. Es inevitable. ¿Ya? Yo le invito para que oremos, para que adoremos al Señor, pero para que le oremos también por todos esos espíritus caldeos y muchos más. ¿Sí o no? Porque está el espíritu de Jezabel, que es un espíritu de control. Ese es de control. ¿Sí o no? Y así, está el espíritu de Absalón. Bueno, hay muchos personajes bíblicos que tuvieron comportamientos muy diferentes a los de Dios y que aunque ya no existan, ¿sí o no? Aunque ya no existan, ¿qué dejaron ellos? Espíritus, demonios. Entonces yo creo que es importante que usted entienda por qué un demonio va y vuelve y entra. Porque hay veces nosotros decimos, pero yo no entiendo. ¿Cómo así que lo sacaron, le sacaron ese demonio que tenía, lo expulsaron y a los días o a los meses otra vez está nuevamente con ese demonio encima? Porque la Biblia dice muy claro, se fue y volvió. ¿Y cómo encontró la casa? Barrida, arreglada y desocupada. ¿Cuál es la clave de las 3 palabras? Desocupada. Usted se preocupa en limpiarla, usted se preocupa en arreglarla, pero usted no se preocupa en volverla ¿a qué? A llenar. Usted la deja así desocupada. Yo le pregunto, ¿ha entrado a una casa desocupada o que haya estado desocupada por meses? ¿Cómo es una casa desocupada en meses? Llena de polvo, sucia, telarañas, las cosas se caen. Huele a guardado y las cosas se caen. Eso es. Ese es el problema de los demonios que a veces nosotros no entendemos. Pero la Biblia es muy clara. Viene y encuentra la casa ¿qué? Desocupada. O sea que usted no solamente tiene que limpiarla y arreglarla. Usted tiene que ¿qué? Llenarla. Si usted quiere que los demonios no vuelvan a molestar, esos demonios de caldeos, esos demonios de Jezabel, esos demonios de tantas cosas, ¿sí o no? Que afectan finanzas, salud y tantas otras cosas que afectan hasta su carácter. Si usted no quiere, usted tiene que no solamente limpiar y arreglar, usted tiene también que ocupar. La casa tiene que permanecer, ¿cierto? Tiene que permanecer llena. ¿Llena de qué? Llena de la palabra de Dios, llena de oración, llena de alabanza, llena de una vida cristiana, llena de congregación. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Porque cuando el demonio viene, la cuenta desocupada, ¿qué dice? Ahí no hay nadie. ¿Puedo volver a qué? A entrar. Y dice que entra con ¿cuántos más? Ajá. Y su vida, luego dice que su vida ahora va a ser peor que ¿qué? Que la anterior. Pues claro, ¿sí o no? Mucho más. Y cuando usted no ofrenda, cuando usted no diezma, porque para usted 2 cosas, o no le alcanza, ¿sí o no? Es una, no le alcanza, la mayoría de las veces no nos alcanza. O 2, porque usted lo considera que eso no es importante, que eso ya no es bíblico, en fin, con todas esas cosas que usted se va inventando para no hacerlo, piense que eso es un espíritu caldeo. Que eso es un demonio que entra a robar ¿qué? ¿No? Como hizo Nabucodonosor, fue y se robó todos los tesoros del templo, todo lo que ellos llevaban al templo para ofrendar,
su oro, todo, su plata, todo lo que ellos llevaban a ofrendar, él se lo robó y se lo llevó para allá, para Babilonia, como hizo con los jóvenes. Esas dos cosas el Señor se está robando hoy de la iglesia. Y por eso estamos viviendo este mundo que estamos viendo. Yo sé que suena un poquito como alocada, pero es bíblico, está allí en la palabra de Dios, y es bueno que nosotros seamos confrontados con estas cosas, que seamos conscientes. No salga ahora a decirle al mundo que tiene un espíritu de caldeo, ni a su mamá, ni a su hijo que nunca viene a la iglesia, o a ese que no le camina. No, porque le advierto de una vez lo van a tildar de loco, de demente. No, esto es para que usted lo aprenda como un verdadero hijo de Dios. Aprenda que eso es cierto, que eso existe, que los demonios existen, que nos atacan, ¿cierto? Que están allí, que quieren robarnos, quieren desocuparnos. Como decía Habacuc, le decía, ellos vienen y les gusta robarse lo ajeno, ¿cierto? Llevarse en lo que no es de ellos, ¿ya? Y lamentablemente nosotros se lo permitimos también, ¿cierto? Nosotros se lo permitimos. Vamos a orar, vamos a adorar y vamos a alabar a Dios. Padre, te queremos dar gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, no nos dejes ser ingenuos, incrédulos muchas veces a esta parte espiritual que hay veces evitamos un poco, pero que es una realidad y que es una verdad porque está en tu palabra, Señor. Y es acerca de los demonios, de todos estos espíritus caídos, Señor, que afligen, que controlan, que nos llevan, Señor, a querer tomar autoridad sobre nosotros y alejarnos de una verdadera comunión con Dios. Los caldeos es un espíritu de una nación que vivió hace miles y miles de años, pero que dejaron un espíritu sobre la tierra. Un espíritu de adueñarse de lo ajeno, de adueñarse de lo que no les pertenece. Y hay veces nosotros no entendemos por qué lo que es nuestro lo perdemos fácilmente. Y es porque muchas veces esos espíritus vienen a eso, a robarnos, a engañarnos. Yo hoy te pido, maravilloso Dios, que nos ayudes a discernir y a entender, porque tu palabra lo dice, que un pueblo sin entendimiento lo único que va a hacer es a perecer. Necesitamos entender que una vida cristiana es una vida sobrenatural. No es una vida natural, es sobrenatural. La Biblia es un libro sobrenatural. Ahí vas a encontrar narraciones que para el mundo común y corriente son locura, pero para ti y para mí no lo deben de ser, porque es el obrar del Señor. Ahora decíamos, rompió mis cadenas y me dio una vida nueva. Y cuando Dios hace verdaderamente eso nos llena a nosotros de la fortaleza para que aquello que ha salido de nuestra vida no vuelva a entrar. Y muchos demonios y espíritus vuelven a nuestra vida es porque encuentran tu casa desocupada. Desocupada. Puede estar arreglada, puede estar limpia, pero está desocupada. Y tú tienes que entender que la única forma de uno combatir contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, porque está en el libro de Efesios, allí nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, gobernadores. La única manera es llenando esta casa, no manteniéndola vacía, llenándola de oración, llenándola de alabanza, llenándola de obediencia, llenándola con el dar, venciendo hay veces esa avaricia, esa codicia que domina sobre nosotros, orando por nuestros hijos, no dejando de hacerlo, por esta nueva generación, aquellos que ya tenemos nietos o que vienen nietos en camino que un día lo tendrán, no podemos dejar de orar por eso.
porque estos espíritus se mueven en todas estas esferas. Padre, declaramos toda bendición. Señor, yo la declaro sobre tu iglesia y pido toda bendición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, hoy es un día importante para nuestra nación, para nuestro país, porque se eligen gobernantes. Yo hoy oro, Señor, en el nombre de Jesús, porque, Señor, tú nos des buenos gobernantes. Pero no solamente buenos gobernantes, sino personas sabias que elijan bien, Señor. Porque lamentablemente hay veces elegimos solamente por conveniencia y nada más, por favores y nada más. Pero yo hoy te pido, Señor, para que nos regales unos buenos gobernantes. Ojalá fueran cristianos, pero sabemos que eso es demasiado difícil. Pero al menos sí personas temerosas de lo malo y que le pongan freno, Señor, a la maldad, que es lo más importante. Y oramos, Señor, para que bendigas Río Negro, todo el oriente antioqueño, el departamento y toda nuestra nación. Que transcurra todo en paz hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que nos permita, si tú lo puedes hacer, de ir a ejercer ese derecho a votar. La oportunidad que tú tienes de elegir, que tenemos de elegir. Padre, y bendice a cada uno de estos candidatos y personas que han estado allí trabajando durante meses. Que premies a aquellos que lo han hecho, Señor, con honestidad, que lo han hecho bien, ¿sí o no? Es lo que te pedimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que nos bendigas como iglesia, que nos sigas bendiciendo cada día. Que tu nombre sea exaltado siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.